Continúa la situación de crisis política y zozobra social en Chile, una crisis que ya ha dejado 15 muertos, entre ellos un compatriota peruano. El día de hoy el presidente Sebastián Piñera ha convocado un diálogo con las diferentes fuerzas políticas para tratar de encontrar una salida a esta situación. Para entender mejor las causas que originaron esta crisis y las posibles alternativas de solución para la misma, hace instantes tomamos contacto telefónico con el doctor José Rodríguez Elizondo. Él es catedrático de la Universidad de Chile, ha sido diplomático también y es uno de los analistas políticos más destacados del país. Escuchemos la entrevista. La idea es conversar sobre la situación en Chile y desde Perú y desde afuera creo que se mira con interés en esta crisis porque sorprende que un país como Chile, que ha tenido un crecimiento económico sostenido, una pobreza relativamente baja, de menos del 10%, una inflación contenida, dé lugar ahora a una crisis social de esta magnitud. ¿Cómo podemos explicar esto? Es muy difícil de explicar en una entrevista periodística, porque esto requiere un trabajo de psicólogo, sociólogo, politólogo. Pero dicho en muy pocas palabras, los indicadores de nuestro país están comparativamente mejores que los del resto de los países de América Latina. Eso es un hecho. En segundo lugar, tenemos una decadencia del debate político que también es un hecho muy conocido en América Latina. La política en nuestro continente se ha empobrecido, no hay un buen debate político. De esto emana una tercera consecuencia: el debate de sus problemas, de sus cuitas, de sus apetencias, de sus proyectos en los representantes políticos. Esto ha transformado entonces a los políticos en una especie de clase ensimismada que no resuelve problemas, que vive en querellas que a la gente le parecen menores y por lo tanto cuando aparece una protesta mucha gente adhiere de buena fe a ella. Con eso le describo el paisaje. ¿Diría usted entonces que se trata de una crisis más política que económica? Todas las crisis masivas son políticas en gran medida. Todas las crisis políticas obedecen también en gran medida a situaciones económicas. Pero el problema que estamos viviendo los chilenos es el de una mayoría que protesta de buena fe y una minoría que destruye de no tan buena fe. Es decir, aquí tenemos que llamaba evadir el alza de pasajes del metro, y tenemos unos cuadros supuestamente políticos, pero que hacen actos vandálicos y que han destruido toda la infraestructura del metro y han destruido los grandes centros de abastecimiento de la población. Esto es atípico de los disparos a los pies propios. Me hace recordar a mí una frase del dramaturgo Bertolt Brecht, donde dice: soy libre, dijo el esclavo, y se cortó un pie. Mucha de esa gente que está protestando en las calles se ha quedado sin medios de transporte, sus familias se han quedado sin medios de transporte, por lo tanto es una situación altamente irracional, pero los analistas políticos tenemos que buscar cuál es el fondo último de todo esto. Correcto. Y este punto crítico, digamos, en la vida política y económica del país, ¿qué cambios debiera generar? ¿Qué cambios cree usted que se debieran hacer al sistema político o económico a raíz de esta situación? Bueno, nosotros tenemos un sistema democrático y se supone que en un sistema democrático una protesta y una destrucción de esta magnitud tienen que repercutir en la conducción. Yo no me imagino un presidente democrático de derecha o de izquierda que permanezca impávido frente a lo que ha sucedido. Hoy día el presidente ha convocado a todos los partidos a Palacio para discutir sobre lo que viene, para establecer un diálogo constructivo, pero ya a esa convocatoria no han acudido dos partidos importantes. Se han restado el Partido Comunista y el Partido Socialista. Es decir,
la protesta en las calles y la destrucción de la capital y de otras ciudades ha partido también al sistema político formal, lo ha dividido. Entonces yo tengo mucho cuidado porque naturalmente yo creo que defender la democracia es la primera voz que tenemos que escuchar los chilenos. Y en ese sentido, ¿cómo califica la respuesta de la izquierda ante esta crisis? La izquierda tiene el corazón dividido aquí en Chile, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en todas partes, porque en primer lugar sus ideologías son variopintas. Existe desde una centro izquierda hasta una izquierda extrema. Yo creo que la izquierda extrema, que por definición es antisistémica, tiene que estar con el corazón puesto a favor de quienes están destruyendo o protestando en las calles. Pero yo creo que la centro izquierda, que ha trabajado y que ha colaborado en los gobiernos de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, tiene que estar muy descorazonada porque lo que se está destruyendo es parte importante de lo que esa izquierda construyó. Entonces no cabe hablar, Joaquín, de qué es lo que piensa la izquierda en globo. Hoy día yo, cuando escribo en mis libros, hablo de las izquierdas en plural, y tengo entendido que algo similar pasa en su país. Sí, es verdad. Al igual que en Chile hay una división entre la izquierda. Y quisiera preguntarle por cómo evalúa usted la respuesta del presidente Piñera ante esta crisis. Bueno, el presidente Piñera ha acusado la reacción, mejor dicho, el presidente Piñera ha reconocido la legitimidad de la protesta pacífica y ha llamado a reprimir la protesta destructiva. Me parece que eso sería inatacable desde un punto de vista objetivo. Para eso se ha dispuesto estado de emergencia, está la policía y las fuerzas militares para evitar que siga la destrucción, pero obviamente en un sistema libre, con prensa libre, con democracia, también eso que ha hecho el presidente está sujeto a debate. La gente quiere, de una manera que yo no quiero calificar, que se desmilitarice Santiago, en el sentido de que cese el estado de emergencia, no salgan los militares, pero ahí yo me pregunto, bueno, ¿y cómo se evita entonces el vandalismo y el pillaje que se desataron? Y se ha tocado mucho el rol que tiene la desigualdad en la distribución de ingresos. ¿Cree usted que esta desigualdad económica es un factor decisivo o que ha propiciado esta crisis? Es un factor indudable. Chile tiene un buen desarrollo en los indicadores económicos, pero no ha disminuido la brecha y la desigualdad se ha mantenido, pero eso es más o menos un caso para debatir políticamente, para que se discutan las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias, pero vuelvo al principio. ¿Qué sucede cuando la clase política ha caído en el descrédito? Es decir, cuando se ha constituido como clase política. Cuando los políticos, por ejemplo, tenemos en nuestro país un personal político que debe estar entre los mejor pagados del mundo. Por lo tanto, el representante humilde, el poblador humilde, el obrero, el trabajador, no se ve representado políticamente por un personal político de esta categoría con ese estatus. Y no recurren ya a los políticos, y los partidos políticos viven una crisis que ustedes los peruanos la conocen tal vez antes que nosotros. Y llama la atención porque algo que explica mucho ese quiebre entre ciudadanía y políticos en la región es el tema de la corrupción, ¿no? El escándalo Lavallato, que ha estado en muchos países, pero dentro de todo Chile se ha mantenido relativamente inmune, ¿no? El escándalo Lavallato. Entonces, ¿cuáles son los factores que no habiendo corrupción tan rampante, qué es lo que ha determinado este quiebre entre ciudadanía y clase política en el caso de Chile? Bueno, Joaquín, me gustaría mucho decirle que nosotros estamos exentos de corrupción. No puedo decirlo porque a otro nivel también existe
una corruptela a la chilensis, ¿no? Pero no es el caso de que eso haya catalizado esta protesta. No hay causas únicas para las protestas tan masivas como la que estamos viendo. Entonces, una persona que trabaja como analista, un intelectual que quiere ver lo que ha sucedido, tiene que juntar todas estas motivaciones y llegar a algunas conclusiones. La mía, por ejemplo, parte por la irrepresentatividad de los políticos. Cuando no existe una clase política fuerte, la protesta se va a la calle. Cuando la protesta se va a la calle, se da la oportunidad para el bandidaje, el vandalismo, el saqueo, lo que estamos viendo. Por lo tanto, lo que yo estoy en estos momentos defendiendo con mis libros, con mis escritos, es la calidad de la política. Nosotros tenemos que dar señales de que podemos reconstituir una clase política como la que antes tuvimos, y esto para defender la democracia. Cuando uno empieza a criticar a los políticos por su mala calidad, termina criticando a la política, y si termina criticando a la política, termina criticando a la democracia. Y yo soy un demócrata convencido y lucharé hasta que me muera por la democracia. ¿Y cree usted que la ciudadanía chilena ha perdido un poco de vocación democrática, o que en este momento se esté cuestionando la democracia como sistema? Bueno, nosotros tenemos mucha penuria en el sistema educacional. El decaimiento de la clase política es una especie de cascada. Cuando no hay una buena clase política, el sistema educacional no responde a los padrones republicanos clásicos. Tenemos, justamente el que los estudiantes sean una especie de vanguardia de todas estas protestas, y que no se den cuenta de que con esas protestas han contribuido a destruir el patrimonio de Chile en transportes, en abastecimientos, y que están afectando a sus propias familias. Quiere decir que no hay un pensamiento racional que caiga desde lo alto del país, digamos, desde las esferas políticas hasta la ciudadanía. Correcto. ¿Y qué efectos en el mediano o largo plazo cree usted que tenga esto sobre el sistema político? ¿Cómo cree usted que la clase política va a reaccionar ante este llamado evidente de la ciudadanía? Bueno, yo le voy a decir lo que yo espero. Yo espero que el presidente, al convocarlo, llegue a un acuerdo con los partidos que han concurrido, que esos partidos se den cuenta de que la ciudadanía se les ha escapado, se les ha ido de las manos, y que den señales claras de que quieran reconfigurarse como buenos políticos. El presidente, a su vez, que es un presidente que tiene una muy buena inteligencia, pero que ha privilegiado más lo técnico que lo político, tendría también que hacer una configuración de gobierno, ese es mi deseo, en el cual tenga esa especie de asesoramiento político que tuvo Patricio Aylwin, por ejemplo, que tenía grandes asesores políticos que lo llevaron por un camino de estadista. Yo confío mucho en la inteligencia del presidente, en la cordura de los políticos que han concurrido hoy día a Palacio para dialogar con él, y espero que quienes no han concurrido, que son partidos políticos importantes, comunistas y socialistas, se den cuenta de que se han colocado a sí mismos en una disyuntiva muy grave, porque ellos tienen que defender la democracia que los llevó a sus puestos de estatus parlamentario, de estatus político. Correcto. Doctor Rodríguez de Elizondo, yo le agradezco mucho por su tiempo. Muy bien, pues aquí nació, un gusto. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.